como la lluvia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Bueno, ya sabéis que en el domingo anterior la palabra de Dios nos pedía una reflexión profunda acerca de un tema que es fundamental para nuestra vida, que es el combate espiritual. Hemos meditado cómo en nuestra búsqueda de alcanzar aquella meta a la que Dios nos llama, estamos de alguna manera condicionados por un combate interior en el cual de algún modo pues libramos una lucha contra el tentador, contra sus seducciones, y que solamente a través de la perseverancia y la constancia y acogiendo el don de Dios, acogiendo su gracia, la fuerza de Dios, somos capaces de vencer para seguir los pasos que ha seguido nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Porque Él se nos presenta a todos nosotros como el camino, ¿no?, que nos conduce hacia la vida. Si Cristo fue al desierto, también nosotros, como pueblo de Dios y como iglesia, nos introducimos en el desierto cuaresmal, lugar de lucha, de combate interior, para favorecer en gran medida, ¿no?, que esa gracia nos fortalezca y que podamos alcanzar, ¿no?, nuestra meta, al menos dentro de la liturgia de la iglesia. Nuestra meta ahora será la Semana Santa, la celebración del Tríduo Pascual, y que sepamos librar ese combate interior, que abramos en el corazón y que se puedan producir buenos frutos. ¿Cómo va ese combate? Va. Que no es poco. Bueno, que no es poco. Hay que pedir al Señor esa gracia. Recordad que hemos afinado un poco el corazón para saber reconocer las grandes tentaciones que se ciernen sobre el corazón del hombre. ¿De acuerdo? El ansia de placer, el ansia de poder, el ansia de tener. Que seamos capaces en algún momento de considerar por donde tenemos que empezar la celebración litúrgica del día de hoy, algo que es fundamental, y es el hecho de lo que realmente tiene necesidad el corazón, lo que aspira realmente nuestro interior, que no es otra cosa que gozar de la dicha del Señor. ¿De acuerdo? De ahí viene este segundo domingo, que es el que conocemos, bueno, el domingo de las tentaciones, es el primer domingo de Cuaresma. Este segundo domingo es el domingo de la transfiguración. ¿De acuerdo? Algo muy importante nos plantea esta liturgia de este domingo, y es el llegar a considerar realmente que el anhelo más profundo que hay en nuestro corazón es el de Dios. Fijaos cómo empieza hoy San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Filipenses. Vosotros sois ciudadanos del cielo.
¿Qué va? Yo soy español, no, sí, muy bien, eres español, pero también de algún modo eres ciudadano del cielo. Esa es nuestra verdadera meta definitiva de la vida. Somos peregrinos en este mundo, esta no es nuestra morada definitiva, tenemos una morada incorruptible, una morada eterna a la que Dios nos llama. Si llegásemos a ese lugar y viésemos el cielo abierto, ¿sabéis qué diría nuestro corazón? Y de algún modo yo me he ocupado de tantas preocupaciones, angustias en este mundo, cuando lo que están contemplando mis ojos es lo que yo he anhelado realmente en lo profundo de mi corazón. ¿Qué sorpresa sería esa para todos y cada uno de nosotros cuando lleguemos de algún modo a nuestra morada eterna y digamos, realmente es que para esto hemos nacido? Esta es nuestra verdadera identidad. Esto es lo que somos, hijos de Dios, y hemos sido creados para gozar de esto, de la inmortalidad y de la vida eterna. ¿De acuerdo? Por eso escuchamos hoy a Pedro decir en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar junto a Dios. ¿De acuerdo? Esa es la meta definitiva, pero para poder comprender el alcance que tiene esta meta definitiva de nuestra vida, es importante situarnos en la perspectiva de otro monte, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es ese otro monte? El monte Calvario, del cual de algún modo también hace referencia al Evangelio de hoy, cuando Moisés y Elías hablan entre ellos del éxodo, curiosamente utiliza esta palabra, del éxodo que va recorriendo Jesús con sus discípulos, va bajando de Galilea hacia Jerusalén, bajando geográficamente, subiendo porque Jerusalén está en lo alto, va subiendo a Jerusalén, ¿no?, a las montañas de Judea, para que allí pueda llevarse a cabo la consumación de la obra de la redención, a través, ¿no?, de esa nueva y eterna alianza de la cual la antigua era solamente figura, ¿de acuerdo? Entonces, es importante comprender esto. Nosotros de algún modo vamos a lo largo de nuestra vida del monte Calvario al monte Tabor. El monte Tabor es como un aliciente, ¿no? Es como una voz de esperanza en medio de la exigencia que plantea en nuestro camino tener la seguridad de que nos encaminamos todos hacia el monte Calvario, que era hacia donde se dirigía Jesús con sus discípulos. ¿De acuerdo? Entonces, pues alimentados por esa esperanza, situados ante la necesidad de lo que significa comprender cómo se inserta nuestra vida en el misterio de la cruz, pues evidentemente eso nos va a permitir poder gozar plenamente de lo que el Señor nos ha preparado a todos, que es, repito, su promesa de vida eterna. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el Señor de vez en cuando nos permite tener experiencias de Tabor. De vez en cuando, en algún momento, nos muestra su rostro para que nos demos cuenta qué importante es la experiencia de Dios en nuestra vida. Y de esa manera nos animemos, nos fortalezcamos para que a través de la fe podamos conseguir la meta a la cual el Señor nos llama. ¿De acuerdo? Así que aspiro de todo corazón a que a través de estas lecturas tengamos esa firme esperanza y todos nosotros sepamos claramente que el camino hacia la gloria pasa indefectiblemente por la cruz. Que no hay que desanimarse, porque de vez en cuando tendremos un Tabor que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a alcanzar ese cometido. ¿Queda claro? Muy bien. Sobre todo de cara a lo que es la celebración de la Pascua, recordemos que la celebración de la Pascua nos lleva a través de la pasión y muerte del Señor a contemplar su resurrección gloriosa de entre los muertos. ¿Queda claro? Podría terminar aquí, pero no os hagáis esperanzas. Como os he dicho que la aspiración del corazón del hombre es la vida eterna, tenemos que hacer una homilía un poquito eterna. Por eso, es solo por eso, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy, una lectura tomada del libro del Génesis, del Antiguo Testamento, historia patriarcal que tiene por personaje a Abraham, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Abraham es este personaje importantísimo en la historia de la salvación, porque es el personaje que Dios escoge para empezar, a través, ¿no?, de la fe de este personaje, a constituir al que será el pueblo de la antigua alianza, el pueblo de Israel. Abraham era nómada, ¿no?,
Estaba en Ur de los Caldeos, en el territorio norte, cerca de la región del Tigris y el Éufrates, y desde allí Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y que se encamine, ¿no?, según su voluntad, según su beneplácito, a una tierra que Él le va a mostrar, ¿no?, que es la tierra de la promesa. Abraham responde, ¿con qué virtud? Con la fe, responde con la fe y hace caso a lo que el Señor le pide sin saber siquiera para dónde iba, sin saber exactamente lo que Dios le iba a proponer, solamente basado en una afirmación categórica. Si este es el Dios verdadero, voy a hacer lo que Dios me pida. Es una fe, vamos a decirlo así de esta manera, una fe que descansa fundamentalmente en la consideración de una idea de un Dios que no puede ni engañarse ni engañarnos. Un Dios que solo espera de todos y cada uno de nosotros nuestra plena realización. Un Dios que de algún modo para nosotros representa la meta definitiva de nuestra vida. Por eso tiene sentido que en algún momento, si yo tengo fe, haga caso a lo que el Señor me pida. ¿De acuerdo? Una de las grandes tentaciones que se producen en el corazón del hombre siempre será dudar de Dios o desconfiar de Dios, que es una circunstancia que la tenemos a nuestro alrededor continuamente, si os dais cuenta. Todo de alguna manera nos lleva a cuestionarnos, pero ¿sí habrá un Dios? ¿Y ese Dios sí realmente querrá eso que nos dicen que es lo que tenemos que hacer? Siempre existe esa desconfianza, esa duda. Pues Abraham confió, se fió de la palabra de Dios y por eso se encaminó hacia la tierra que Dios le mostró. ¿De acuerdo? Cuando llega a la tierra de la promesa es cuando tiene lugar el acontecimiento que hemos escuchado en el día de hoy, que es esa alianza que Dios realiza con Abraham. ¿De acuerdo? Le dice a Abraham, sal y cuenta las estrellas del cielo. 1, 2, 3. No, Abraham. Espérate. No hay que literalmente contarlas. Si Abraham miraba al cielo, un cielo limpio, ¿no?, en aquel momento, ¿cuántas estrellas habían? Infinitas. Infinitas. ¿Ves las estrellas del cielo, Abraham? Pues así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Ya que Abraham en ese momento ya era anciano, su mujer también era anciana y ambos eran estériles. No habían dado descendencia, no habían tenido esa gracia, ¿no?, de tener hijos. Claro, es una promesa un poco... no muy racional en sí, no muy racional. No muy racional. Tu descendencia será... ¿Y cuál será la prueba, no? O sea, porque Abraham se fía, dice la palabra de Dios, que esa confianza en las palabras que le dice Dios, le conceden a Abraham la justificación. Su fe se convierte en justificación. Y esa justificación le lleva a establecer esa alianza que va a ser sellada de esa manera tan peculiar como nos presenta hoy la palabra de Dios, con unas víctimas que son partidas por la mitad, evidentemente, pues había sangre en medio de las víctimas del sacrificio, pues una ternera, un carnero, un cabrito y unos cuantas aves, ¿no?, que sirvieron de algún modo como oblación, como sacrificio. Era la forma como en aquel momento se establecían las alianzas. Significa que los dos que hacían la alianza tenían que pasar por en medio de las víctimas que se ofrecían en sacrificio, teniendo en cuenta que la sangre tenía un valor, digamos, como de sello, ¿no?, fundamental, sagrado, ¿no?, de lo que significaba fundamentalmente esa alianza, ¿vale? Entonces, Abraham hace lo suyo, siguiendo lo que el Señor le pide, realiza de algún modo el sacrificio y tiene que luchar y combatir. Tiene que luchar y combatir con los buitres, que se quieren comer, evidentemente, ¿no?, las víctimas del sacrificio, y tiene que luchar con lo que de algún modo va a acontecer, y es que va pasando el día y el día se va oscureciendo, ¿de acuerdo? Va cayendo la oscuridad y le entra un sopor, como un sueño, ¿no?, a Abraham. Es una lucha, un combate, porque la oscuridad se cierne sobre el hombre y el hombre necesita perseverar, necesita vigilia, necesita mantenerse despierto ante la fuerza de la oscuridad, hasta que de repente en medio, ¿no?, de esa lucha y ese combate, ¿no?, porque está luchando Abraham, ¿no?, frente a esa adversidad,
de repente aparece, ¿no? Ya la humareda y el fuego, y es Dios el que atraviesa, ¿no? De algún modo, atraviesa, ¿no? Las víctimas con esa, lo describe, ¿no? Como una humareda con fuego, ¿no? Que es toda una manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué le pasa a Abraham? Se espabila, ¿no? En ese momento se espabila, y es cuando Dios, ¿no? Le promete que habitará la tierra que pisan sus pies. Le da contenido, ¿no? A eso que llamamos nosotros la alianza con Abraham. ¿De acuerdo? Fijaos estos elementos de los que hemos hablado. Luego nos van a servir como de referencia fundamental para poder entender la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Pero es algo que todos y cada uno de nosotros debemos asumir en la experiencia de nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Evidentemente ya no se nos pide realizar ese tipo de sacrificios, pero sí que de algún modo el Señor quiere establecer una alianza contigo y quiere de alguna manera plantearte una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La que ahora tenemos todos. La tierra esta que dice hoy el libro del Génesis, desde el gran río, desde el Tigris, el Éufrates, hasta territorio de Egipto, la tierra por la que hoy desafortunadamente se pelean los pueblos y si incluso no se justifica la guerra, pues esa tierra es la tierra de la promesa. No. ¿Cuál es la promesa que te hace Dios a ti, concretamente? Es la vida eterna. Esa es la promesa que te hace el Señor. Te voy a dar, de alguna manera, a ser parte de una tierra donde no habrá ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Donde está la vida sin fin. Donde todas las aspiraciones y anhelos del corazón van a ser colmados plenamente, ¿no? Por el amor de Dios. La cuestión es, ¿tenemos la fe de Abraham para creerlo? No, pero lo tenemos que pedir. Pues una de las primeras gracias que tenemos que pedir es, ojalá tengamos la fe y la confianza que tuvo Abraham para mirar hacia Dios y confiar en su palabra y encaminarse a pesar de todas las adversidades y de todas las circunstancias difíciles que en algún determinado momento se hacen presentes en la vida, de todo lo que al final muchas veces nos confronta porque parece que no tiene lógica, porque de algún modo nos genera una gran impotencia, y es que a todos nos pasa en algún momento ante las exigencias de la vida, que en algún momento el contenido de esa promesa se tambalea, porque realmente nosotros estamos pensando continuamente en nuestra morada eterna. Tú terminas un día, cualquier día de esta semana, terminas el día y reflexionas y piensas, ¿qué he hecho hoy para alcanzar la vida eterna? Es la pregunta que os hago. Pues normalmente se nos diluye mucho la consideración de esa meta definitiva de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados, evidentemente, en las cosas más temporales e inmediatas. ¿De acuerdo? No sé si alguno se levantará, pues se acostará pensando, ¿qué te digo yo? En el día siguiente en que va a desayunar, ¿no? Pero normalmente no solemos plantearnos algo mucho más allá o dimensionar realmente que nuestra vida va ordenada al cumplimiento de esa promesa. ¿De acuerdo? Si fuese así, entonces asumiríamos que hay que de algún modo combatir, porque ya lo hemos visto el domingo anterior. Recordad que Abraham tuvo que luchar con los buitres, ¿no? Con los buitres que querían de alguna manera limitar el contenido, ¿no?, del sacrificio, ¿de acuerdo? Que querían de alguna manera, ¿no?, como desviar la atención, ¿no?, de lo que en ese momento se iba a realizar. ¿Tenemos también buitres a nuestro alrededor? Sí, ahora sí. Pues, no, ojo, yo no estoy... cuando digo que hay buitres en vuestro, no pensáis en la vecina. Porque a lo mejor lo identificáis en personas y no es así. ¿Me explico? No, eso sería una falta de caridad de nuestra parte, decir que el buitre es el buitre de... En fin, no. Las tentaciones al final provienen del mal, ¿de acuerdo? Así que de algún modo tenemos un enemigo que es claro, que es Satanás, que no quiere que de alguna manera nosotros podamos alcanzar esa meta, ¿de acuerdo? Entonces, hay un combate y hay que perseverar y ser constantes. A veces nos pasa lo que le pasa a Abraham. Abraham empezó a quedarse dormido,
cuando la oscuridad se cernía sobre él. ¿De acuerdo? Cuando las luchas, las dificultades, los problemas, las vicisitudes aparecen en nuestra vida, en algún momento podemos cometer el error, el efecto contrario. En lugar de fortalecer y ser más constantes en nuestra búsqueda de Dios, nos abandonamos. Podríamos decir que hay gente que está adormilada en el ámbito de la fe, que, digamos, en medio de todo esto parece que vivimos un anestesiamiento que hace que en algún momento no tomemos conciencia realmente de lo que significa estar atentos y vigilantes. Y aunque el Señor nos dice en la palabra, estad alerta, estad en vela, ¿no? Estad en vela. Tendríamos que estar, ¿no? ¿Qué hace posible que en algún momento, ¿no?, podamos alcanzar como esa especie de, ¿no?, que algo de alguna manera nos ayude a despertar? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y es importante que en algún momento tengamos claro que esa presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida porque su presencia está en medio de nosotros. En medio de esta promesa, el Señor pasa continuamente. La palabra pasar significa Pascua. El Señor pasa continuamente por nuestra vida, intentando que nosotros recobremos el ánimo y la fuerza necesaria para seguir avanzando en el cumplimiento de esa promesa. Él quiere renovar continuamente la alianza con nosotros. Y de hecho, es lo que estamos preparándonos como iglesia en la celebración de la Semana Santa. Vamos a renovar la alianza a través de la renovación de nuestras promesas bautismales. ¿Queda claro eso? Entonces necesitamos en algún momento ser conscientes de ello. La perseverancia y la constancia para llegar al final depende fundamentalmente de esa presencia de Dios en tu vida. Necesitamos que esa luz esplendorosa que iluminó la oscuridad de ese momento también ilumine nuestras propias oscuridades, porque las vamos a tener. Porque están ahí presentes delante de nosotros. Entonces hay que pedir esa gracia especial. Señor, es lo que creo que el Salmo responsorial intentaba de algún modo decir: Señor, es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Oíste lo que dice el Salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, porque tú vas conmigo. Señor, si me muestras tu rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, porque sé que en medio de la desgracia, de algún modo tu presencia es la que me va a ayudar a fortalecerme y a seguir adelante. ¿Queda claro? Sí. Eso es lo que llamaríamos nosotros el Tabor. El Tabor. Tabor es un momento de fortalecimiento en medio de la exigencia que nos plantea nuestra perseverancia en nuestro camino al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿De acuerdo? Así es como se circunscribe el Evangelio que hemos escuchado en este día. El Señor llama a Pedro, a Santiago y a Juan y suben a un monte. Es curioso, en ningún momento se menciona que el monte sea el monte Tabor, pero por tradición, siempre se ha ubicado, ¿no?, este monte, allí en esta región entre Galilea y Judea, el monte Tabor, que era uno de los montes más altos que existía, y la tradición cristiana ha querido que ese monte sea identificado como el monte de la Transfiguración. Además, algo específico, con dos notas muy características. Es una montaña. Cuando tú subes a una montaña, ¿hacia dónde vas? Hacia arriba. Vas hacia arriba, ¿no? Entonces estás como un poquito cada vez más cerca del cielo. Es gráfico. El lugar, la montaña de por sí es el lugar del encuentro con Dios. ¿Y subir la montaña es fácil? No. Hay una exigencia. No es algo que de algún modo que nos sea fácil. Requiere en nosotros un esfuerzo. Subir el monte requiere esfuerzo. ¿De acuerdo? Para llegar allí, a la presencia de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué los llamó Jesús cuando subieron al monte? A orar. Nos da una clave. Es cierto que de algún modo, todos de algún modo tenemos una cruz. Todos hemos sido llamados: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Todos estamos encaminados hacia el Gólgota. Muy bien, pero tenemos momentos de Tabor. Cada vez que nos acercamos a la oración. La oración puede ser para ti un momento de Tabor, un momento de gloria.
en el que el Señor fortalezca tu corazón para que puedas vivir tu camino hacia el Calvario, tu camino hacia la cruz. No te olvides de eso, porque son los elementos que aparecen hoy claramente determinados. Y además, porque en la Cuaresma se nos ha invitado a ¿qué? Hacer oración, ayuno y limosna. Algo nos han dicho, ¿no? Algo nos han dicho, que necesitamos el fortalecimiento de nuestro corazón, herramientas que nos ayudan en nuestro camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, que pasan por la cruz. Es evidente que necesitamos de la oración para fortalecernos interiormente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sube el Señor la montaña con los 3 apóstoles, que van a ser los testigos de este acontecimiento, y suben a orar. Y mientras están orando, aparece algo, que es que el Señor de algún modo se transfigura. Se transfigura. Antes contemplaban la humanidad del Verbo. Cuando el Señor se transfigura, ¿qué es lo que se contempla? Su gloria, su divinidad. Contemplar la gloria de Dios, esto era imposible en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Ver a Dios era morir en la antigua alianza. Y de repente ellos se ven en una situación nueva, contemplan la gloria de Dios en medio de ellos, el Señor no resplandeciente, el Señor de alguna manera no, pues que era una escena celestial en sí misma. ¿Me explico lo que quiero decir? Algo que va a sobrecoger el corazón de los apóstoles. De repente aparecen Moisés y Elías. ¿Qué creéis que estaban hablando Moisés y Elías? Estaría aquí, si era Benito, le preguntaría a Benito que si estaban hablando del penalti del Atlético. ¿De qué estarían hablando, no? Moisés y Elías? Es una visión de la gloria de Dios, donde se está manifestando la gloria del Verbo, ¿de acuerdo? Del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, y los personajes que están con él. Moisés representa la ley, ya sabéis que la autoridad máxima en la revelación de lo que es la voluntad de Dios para el pueblo judío es la Torá, la ley, y para ellos el gran legislador era Moisés. Por tanto, Moisés representa la ley. ¿Y Elías qué representa? Lo siguiente en autoridad en Israel son los profetas, porque son los que interpretan adecuadamente la ley. Y Elías es el profeta por excelencia. Entonces, la Torá y los profetas van a hablar de un acontecimiento. ¿Y cuál es ese acontecimiento asombroso que lleva a que Moisés y Elías estén ahí hablando con Jesús de lo que va a acontecer en Jerusalén, en este éxodo, en este camino que realiza Cristo con sus discípulos de Galilea a Judea? ¿De qué están hablando? Están hablando de la cruz. Están hablando de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Están contemplando el misterio pascual, lo contemplan con admiración, porque en cierto modo se considera y se contempla que tanto la ley como los profetas anunciaban ya este acontecimiento. Es lo que va a tener lugar. Y por eso Moisés y Elías, podríamos decir, que se llenan de inmensa alegría, ¿no? Porque todas las promesas que acompañan la historia del pueblo de Israel van a alcanzar su dimensión plena en este acontecimiento, que es el que finalmente nos va a conceder a nosotros la salvación. ¡Qué conversación más maravillosa! La que tenían Moisés, Elías y el Señor. Igual que las nuestras. Igual que nuestras conversaciones, que a veces son muy superfluas, ¿de acuerdo? Una conversación profunda donde en medio de la gloria se habla de la cruz. Fijaos esa unión, ese binomio que parece inseparable: pasión, muerte y resurrección, Calvario y Tabor, cruz y gloria. Es algo que debemos mentalizarnos, algo que hace parte de la experiencia de nuestra vida cristiana. No debemos sentir miedo a considerar esto que nos revela la palabra, ¿de acuerdo? Porque es de lo que hablaban ellos. En medio de esa situación, si os dais cuenta, ¿no? Pues están Pedro, Santiago y Juan. Es cuando aparece eso que dice Pedro, ¿no? Maestro,
qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, en la gloria, hombre. Qué bien se está en la gloria de Dios, evidentemente, ¿no? Para cualquiera de nosotros, cualquier experiencia que en algún momento nos lleve a contemplar profundamente la vida de Dios en nosotros, es algo que nos sobrecoge y que nos llena de buenos y grandes sentimientos, ¿no? De adhesión de corazón. Muchos los han tenido, estos momentos, en un retiro espiritual, en una peregrinación, en una adoración, donde en algún momento se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida. Estoy convencido que muchos de nosotros hemos experimentado eso que significa tener la presencia de Dios en el corazón. Qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Y fijaos lo que dice Pedro, hagamos 3 tiendas. Y no eran para Pedro, para Santiago y para Juan. Hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Se olvidaron hasta de ellos mismos. Fijaos hasta dónde lleva, de algún modo, ¿no?, la exaltación de la gloria de Dios en el corazón del hombre, que nos saca quizás de la peor de las esclavitudes que tenemos, que es mirarnos el ombligo. Que los lleva a ni siquiera a estar de algún modo pendientes de ellos mismos. Sin embargo, viene una situación, y es que de repente una nube lo llena todo con su presencia. ¿Saben de qué símbolo la nube en la transfiguración? Es de la presencia del Espíritu Santo. Y ante esa expectativa, ante ese anhelo que se produce en el corazón cuando dice qué bien está aquí, qué bien se está aquí, porque es cuando el corazón reconoce que ha sido creado para la gloria de Dios, en medio de la nube que representa al Espíritu Santo aparece una respuesta, que es la palabra del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre en el monte Tabor? Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. ¿Queréis participar de la gloria? ¿Queréis de alguna manera, ¿no?, estar, ¿no?, en la presencia del Señor? Escuchad la palabra de mi Hijo, seguid a mi Hijo, al amado, al predilecto, seguid sus pasos, porque de ese momento la manifestación de la gloria de Dios desaparece y queda Jesucristo allí, tal como lo contemplaban sus ojos en su humanidad, y Jesucristo no se queda en el monte Tabor. ¿Qué hace Jesús? Tenemos que seguir nuestro camino, y el camino es hacia Jerusalén, es hacia la cruz, pero a ellos les quedará en el corazón como experiencia que luego van a transmitir, que realmente, ¿no?, cuando se haga difícil, cuando se haga complicado aceptar el camino que el Señor ha escogido, que no se nos olvide, ¿no?, que algún día hemos contemplado su gloria y hemos dicho qué bien se está aquí. Eso jamás se borrará de su corazón y de su memoria, y les dará la fuerza necesaria para perseverar, aún en medio de su propia oscuridad y de su propia lucha. Ya sabéis que los apóstoles, cuando llegó el momento del Calvario, a pesar de lo que habían visto, a pesar de ello, uno puede decir, madre mía, pero si habían visto la gloria de Dios, y a pesar de ello, fueron débiles y frágiles. Y abandonaron al Señor, porque es difícil, pero la confianza y la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios les llevó a perseverar y a confiar en aquel que, resucitando de entre los muertos, les ofreció a ellos, ¿no?, la garantía del cumplimiento de esa promesa y de la experiencia que en su momento habían vivido en el Tabor. Pero es necesario fortalecernos para que el escándalo que produce el sufrimiento y la cruz no nos lleve a nosotros a tirar los brazos y a ser incapaces, ¿no?, de perseverar y llegar hasta el final. Entonces, eso es un poco la lección que nos deja lo de la transfiguración, ¿no?, que de algún modo seamos conscientes de esa necesidad. El refuerzo que nos ofrece hoy la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses es un refuerzo que de algún modo plantea algo, ¿no?, y es que nos demos cuenta cómo Pablo y los que en algún momento están en su tiempo predicando el Evangelio han asumido esta lógica de una manera muy connatural. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que Pablo, para llegar a tener el conocimiento de Cristo,
la experiencia de Dios que hay dentro de su corazón, ¿qué ha vivido? Pues ha vivido muchísimos momentos de sacrificio y de cruz. ¿Me explico? Por eso les dice, seguid el ejemplo mío y el de muchos otros a vuestro alrededor, que han perseverado en medio de pruebas, de juicios, de cárceles, de todo tipo de sufrimientos, han perseverado en la búsqueda del cumplimiento de esta promesa. Y cuidado, que no seáis como muchos que son, dice Pablo hoy, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué sería? ¿Quién sería enemigo de la cruz de Cristo? Si estamos hablando de esta lógica, ¿qué significaría rechazar de algún modo la cruz de Cristo para nosotros? ¿Qué es la gloria para vosotros? Imaginaos que yo os digo a vosotros, ¿cómo os imagináis una situación de gloria? De gloria. ¿Cuál sería la gloria bendita para vosotros? Algunos por aquí dirían el Barça levantando la Champions. ¿Qué sería la gloria para ti? La gloria para ti. Pues yo, unas vacaciones en Bora Bora, allí en el Índico, tomándome una piña colada. ¿Qué sería para ti la gloria? ¿No os queda la sensación de que para nosotros la palabra gloria es la ausencia precisamente de todo sufrimiento, de todo dolor, de todo problema, de toda dificultad, de todo aquello que en algún momento se presenta como purificación en nuestra vida? Si todo fuera perfecto, ¿cómo estaríamos? En la gloria. Estaríamos en la gloria si todo fuera perfecto, si todo fuera maravilloso, si no tuviéramos ningún problema. O sea, como raro, ¿no? Pero es lo que muchas veces aspira a nuestro... ¿Y qué nos escandaliza? Nos escandaliza el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte. Todo eso nos escandaliza. Todo eso nos pone a prueba. Todo eso nos condiciona y nos lleva a considerar que la vida no tiene sentido. Es un mecanismo que tenemos en nuestro interior. Por eso dice, cuidados todos de plantearos la vida como si fuerais enemigos de la cruz de Cristo. Cuidado. Necesitamos simplemente aterrizar en la realidad del camino que debemos recorrer, sabiendo fundamentalmente que si la cruz aparece en nuestra vida, tenemos herramientas para poder fortalecernos. Pero ¿qué pasa cuando en algún momento perdemos de vista, perdemos en el horizonte todas esas herramientas y no practicamos la oración, sino buscamos el rostro de Dios para fortalecernos interiormente y para llegar hasta el final? Pues ¿qué dice? ¿Cuál es el destino? Dice, el destino de ellos, la perdición, su Dios, el vientre, ¿no? Su gloria, sus desgracias. ¿Será que lo que dice Pablo, será que lo podemos corroborar en nuestra propia sociedad? ¿Hacia dónde se encamina la vida del hombre cuando pierde la perspectiva de Dios en su horizonte? Cuando no mira hacia lo eterno. ¿Hacia dónde se encamina la vida del hombre? Pensadlo. ¿Cuál sería su destino? Su destino sería algo que realmente fuera iluminando su camino, o normalmente no, ante la pretensión de muchas de estas cosas que hemos hablado al final, terminamos siendo unos insatisfechos, que nunca de algún modo tenemos como la sensación de que descansamos en la plenitud de algo, porque siempre de algún modo las cosas en las que ponemos toda nuestra seguridad y nuestra confianza al final nos dejan con la misma sensación de vacío. Realmente, ¿cuál es la meta de tu vida? Una pregunta que le hizo alguna vez San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, ¿no? O sea, es una pregunta muy, muy clara, muy contundente. ¿Y después? ¿Cuál es tu meta y cuál es tu anhelo? Esto, ¿y después? Cuando tengas eso que tanto anhelas en tu corazón, cuando lo tengas, ¿y después? ¿Y después? ¿Qué es lo que realmente te va a ti a ofrecer lo que busca tu corazón? Si perdemos de vista
ese horizonte de vida eterna, nuestra vida se perderá en medio de todas esas satisfacciones de este mundo y no encontraremos la felicidad. Y eso no lo digo yo porque sea cura o porque de alguna manera la Iglesia lo diga. No, es una realidad humana, filosófica en sí misma. O sea, al final esa realidad no te permitirá encontrar la felicidad. Entonces, por eso dice, ¿cuál sería su destino? La perdición. Su Dios, dice, su vientre. ¿Sabéis que en la antropología cristiana, aquí en esta zona, en toda esta zona están las bajas pasiones? Esta zona. Soy gráfico, ¿eh? Esta zona su Dios es el vientre, claro. Las bajas, ¿vivimos para esto? Sí. Y uno lo expresa de esta manera, nada, que no. Si esto nos tira de nosotros un montón. Su Dios, su vientre. ¿No? Su gloria, sus desgracias. ¿De qué es lo que de alguna manera podemos glorificarnos? ¿No os dais cuenta que cuando vivimos en el mundo, de lo que hacemos alarde es de la maldad? De la maldad. Tío, me acosté con esta y tal. ¡Bien! Esa es la gloria. Me he robado esto. Esas son esa es la gloria del mundo en sí. Todo lo que de algún modo, ¿no? Todo lo que nos lleva como a reafirmarnos, ¿no? En medio de este mundo, no sé, la gente que de algún modo, es que he ido a tal parte y he disfrutado de esto y he comido de esto. ¿Esa es su gloria? Entonces eso es lo que dice San Pablo. San Pablo, esa es, ¿no? Esa es, de alguna manera, el triste patrimonio, ¿no? De quienes se declara enemigo de la cruz de Cristo. ¿De acuerdo? Por eso la invitación, ¿no? Que hace San Pablo en este día a asumir, ¿no? Ese camino, esa vocación a la que Dios nos llama, a no olvidar que somos ciudadanos del cielo y saber que de algún modo ese Señor, ¿no? Que se mostró transfigurado en el monte a Pedro, a Santiago y Juan, tiene el poder de transfigurar también nuestra vida. Y no solamente lo contemplamos a la luz de un acontecimiento de nuestra fe, que es la resurrección de la carne al final de los tiempos, cuando seamos elevados en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Es una verdad de fe que hemos meditado sobre todo en los últimos días del tiempo ordinario, ¿no? Antes del inicio del Adviento. Todo lo que significa la resurrección de la carne. Es verdad, esto se cumple, lo que dice San Pablo. Nuestros cuerpos serán transfigurados con la fuerza, ¿no? Que de algún modo tiene el Señor, porque Él también, al resucitar de entre los muertos, transfiguró su cuerpo glorioso, ¿no? Y nos ha abierto el camino a la resurrección a todos y cada uno de nosotros. Eso se da, y se dará al final de los tiempos. Pero también se da en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que el Señor puede transfigurar nuestra alma. Tiene el poder de hacer que nuestra vida no esté tan determinada por lo terrenal, ¿no? Que nos deje esa sensación desabrida y que de algún modo elevemos nuestra mirada hacia Él para que de aquí podamos experimentar su presencia, su cercanía y podamos de algún modo recorrer nuestro propio camino, que será camino de cruz, seguro. Será un camino de cruz que lo podamos recorrer con esa certeza, con ese horizonte en el que sabemos que vale la pena. Cualquier esfuerzo, cualquier trabajo, cualquier cosa que nos lleve a nosotros a pulirnos interiormente vale la pena con tal de alcanzar aquello a lo que el Señor nos llama. Y contamos con su gracia y con su fuerza, no con la nuestra propia, somos débiles, sino contamos con su gracia y con su fuerza. Entonces, yo os invito, la invitación del día de hoy es a que de algún modo seamos conscientes de la necesidad del Tabor, ¿de acuerdo? De la presencia de Dios, de la manifestación de su gloria. Padre, yo quiero una experiencia de Tabor. ¿Cuándo nos vamos a Israel? No hay que ir hasta allá. Cada uno puede construir su propio monte Tabor.
en su casa, si quiere. De verdad, lo digo con el corazón. Construye en tu casa un pequeño tabor, un pequeño altar, un pequeño lugar de oración. ¿De acuerdo? Un pequeño lugar de oración. Cuando tú sientas que la cruz se te hace pesada, cuando sientas en algún determinado momento, ¿no?, que las exigencias de la vida te están achuchando y te están llevando a la oscuridad, al sueño, a lo que vimos hoy que hacía parte de la lucha. Eso también le pasó a los apóstoles en el Monte Tabor. Se iban quedando dormidos, ¿eh? Dios dice cuenta de esto, ¿no? Pero muy bien. Cuando te sientas así, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar al Señor. ¿Y eso cómo se hace? Orando. La oración es la fuerza del cristiano. Un cristiano que no reza, hay que orar. Es una necesidad apremiante. ¿Me explico? Alguno que conozco por ahí debería ponerse una camiseta así, ¿sabes? Imprimirse algo en la camiseta que dijera: peligro, hoy no he orado. Mantenga distancia de seguridad. Porque cuando no oramos sacamos lo peor de nosotros. La oración es lo que nos permite fortalecernos para que se manifieste, ¿no?, la gracia de Dios en nuestro corazón. Así que no olvidéis eso. ¿Dónde más hay lugares de tabor? Los sacramentos, la celebración de la misa, la adoración eucarística, ¿no? Todo lo que en algún momento, todo lo que a nivel de piedad y devoción nos lleva a unirnos a Dios, os garantizo que la oración da más tranquilidad, da más serenidad, da más luz en los momentos de dificultad. ¿Pero qué hacemos en los momentos de dificultad? ¿Rezamos? No. Lo que nos sale de nosotros es darle vueltas en la cabeza, enredarnos, despotricar contra todo, porque de algún modo no tenemos esa fuerza interior en el corazón para saber sobrellevar las exigencias que nos plantea el camino de la cruz al cual el Señor nos llama. Entonces, hacedme caso en ello. Buscad al Señor, dice la palabra, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el tabor, ¿no?, que esos momentos de oración nos permitan fortalecernos para que ese calvario que tenemos que subir sea mucho más liviano. Y el Señor lo dice en la palabra. Con esto quiero acabar. El Señor lo dice en la palabra: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso en vuestras almas. ¿No lo dice claro? Cada vez que tú... Y hazme caso y pruébalo. Esta semana, cuando vengan las pruebas, las dificultades, las luchas, el combate, ve a tu tabor, recógete con el Señor, ora, pide al Señor luz. Señor, haz que vea, haz que entienda. Pide que el Espíritu Santo, esa nube, ¿no?, esa nube que inundó el Tabor, también inunde en ese momento el lugar en el que estás, tu propio corazón. Que escuche la voz del Señor que te dice: escucha a mi hijo, hazle caso a mi hijo. Lo que él dice, eso va a misa. ¿Okay? Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Lo que él dice, va a misa. Haz lo que él te dice. Y seguro que si haces lo que él te dice, encontrarás paz en esa exigencia. Hermanos, los cristianos no rehuimos ni el sufrimiento, ni el dolor, ni las dificultades. El cristiano, como se dice aquí en España, el toro por los cuernos. ¿Me explico? El toro por los cuernos. No os dejéis engañar por doctrinas e ideas e ideologías, sobre todo de corte espiritualista, donde aparentemente lo mejor que nos puede pasar es abstraernos de la realidad. Como si de alguna manera, haz de cuenta como si el sufrimiento no existiera. Haz de cuenta que el sufrimiento... Es más, aliénate. ¿Me explico? Porque es muy fácil que tú te drogues y con la droga desaparezcan los problemas. Que es una de las grandes tentaciones del mundo. Huir. No podemos enfrentar la vida y sus exigencias de manera tangencial, ¿me entendéis? Hay que ser lo que tenemos que ser, ¿no? Y creo que es lo más realista y lo más consecuente con nuestra humanidad. Solo pidámosle al Señor que todas esas exigencias, que todas esas dificultades que nos llevan a sentirnos claramente en el Calvario, nos lleven a fortalecernos interiormente en experiencias de Tabor.
¿vale? Porque nos va a ayudar muchísimo en la vida recordar esta palabra y este evangelio del día de hoy, ¿vale? Así que cualquiera que pueda tener una experiencia de gracia pueda decirle a otra persona, mira, qué bien que he estado aquí en la capilla del Santísimo Sacramento, qué bien que he ido a esta misa, bien que me ha hecho, he rezado, qué bien haber rezado en este momento de dificultad. Eso es lo que necesitamos transmitirnos y comunicarnos. ¿Me explico? Ese debería ser nuestro testimonio, que realmente tenemos ahí una fuerza y que esa fuerza nos puede ayudar en medio de las exigencias que nos plantea la vida. Así que, hermanos, continuad el camino cuaresmal. Hoy reforzamos esta idea para que sepamos también, ¿no?, ofrecerle y entregarle al Señor todo lo que en ese aspecto en nuestra vida hoy pues, nos cuesta, nos es difícil, lo que en algún momento nos lleva a pensar en tirar la toalla, en no encontrarle sentido a la vida. Sé que hay muchas situaciones complejas a nuestro alrededor. Todos las sufrimos, todos, me incluyo. Todos de alguna manera estamos viviendo en intensos combates a nivel espiritual. Reforzad, ¿no? Reforzad continuamente, con la ayuda de la gracia, la presencia de Dios en tu corazón, para que el Señor te ayude a llegar hasta el final, hasta el cumplimiento de la promesa. Yo diría que deberíamos todos anhelar y esperar que esto lo vivamos en el cielo. Que nos demos ánimo y que podamos decir, para allí vamos, para allí vamos. Somos ciudadanos del cielo y tenemos que de alguna manera motivarnos para que la eternidad sea nuestro objetivo final. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. Vamos a entregarle todo esto al Señor por manos de la Virgen. Vamos a entregárselo también por manos de San José. Tenemos esta semana, ¿no?, la solemnidad de San José. Vamos a entregárselo también a él. Es patriarca, patrono de la Iglesia Universal. Pidamos especialmente a San José que interceda también por todos nosotros y que nos ayude, ¿no?, a abrazar la cruz y a fortalecernos con pequeños momentos de tabor en nuestra vida. ¿De acuerdo? Se ha dicho que en la diócesis hay 2 capillas de adoración eucarística perpetua. ¿De acuerdo? Una en Almurcia, la otra en Alguasas. Oye, genial que tengamos cerca, ¿no?, lugares donde podemos específicamente tener un encuentro con el Señor cara a cara en el Santísimo Sacramento. Bueno, y en los muchos lugares, parroquias, donde se expone el Santísimo Sacramento, ¿no? Es un lugar de adoración, de contemplación cara a cara del Señor. Os aseguro que el que vaya allí y esté al menos media orilla, que esté con el Señor, la vida cambia, la vida se transforma, la vida se transfigura interiormente. Así que os pido que en algún momento tengáis en cuenta esto y que el Señor nos ayude a todos a llegar al cielo. Que así sea.